¿Quién va a empezar? Tú, adelante. ¿Ya empezamos? Sí, ya, adelante. Son 4-1. Muy bien. Ok. Muy buenas tardes a todos los que están escuchándonos. Mi nombre es María Luisa Rodríguez, soy del Centro de Aprendizaje Transformacional. Mi compañero, Elías Campos. Sí, aquí Elías Campos también, del Centro de Aprendizaje Transformacional. Con el gusto de estar con ustedes nuevamente. Y ahora vamos a hablar de un tema realmente muy interesante, ¿no? Que se llama el arte de escuchar. Adelante, María Luisa. ¿Por qué escogimos escuchar? Si todos los días escuchamos, pero realmente es un arte, porque cada uno de nosotros, de acuerdo a su experiencia, a sus habilidades, a su disposición, a su actitud mental, como lo vamos a ver ahorita, actitud emocional, va a practicar ese arte. Habrá algunas personas que, así como podemos decir, no tienen el arte de escuchar, porque no sabemos, muchas personas no sabemos escuchar o escuchamos cuando nos conviene. Entonces, decimos que escuchar es un arte que podemos practicar. Y al mismo tiempo, ya más técnicamente, hablamos de competencia social. Es una competencia social que permite interpretar lo que se percibe. Es decir, yo escucho cuando interpreto y entiendo algo, pero yo solamente oigo cuando percibo sonidos que convierto en palabras, sí, de acuerdo, pero yo estoy oyendo. Yo puedo oír muchas conversaciones y no escuchar ninguna. Entonces, escuchar es un arte y competencia. Totalmente de acuerdo contigo, María Luisa, y realmente es algo que hay que ir desarrollando y aprendiéndolo. Por eso hablamos de una competencia. Fíjense que cuando hablamos de una competencia, se refiere a todo lo que realmente hemos aprendido en la interacción social. Tiene que ver con nuestras experiencias, con nuestras actitudes, con nuestros conocimientos, con nuestras habilidades, ¿no? Y esto las hemos ido desarrollando con el tiempo. El tema es que muchas veces, a pesar de que hemos interaccionado con muchas personas, que nos hemos relacionado con muchas personas, bueno, pues a veces no hemos desarrollado la competencia de escuchar cuál debe de ser, ¿no? Porque cuando escuchamos de una mejor forma, a más profundidad, con más enfoque, bueno, pues entonces podemos interpretar mejor lo que percibe la otra persona y lo que percibimos nosotros. ¿Sí? Y esta interpretación es clave, pero debe ser basada en esas competencias y en esa escucha. Adelante, María Luisa. La escucha la necesitamos en toda la vida, pero no la ejercemos en toda la vida. A veces podemos decir que las gentes de recursos humanos tienen más la habilidad de escuchar, pero escuchan de acuerdo a su experiencia, buscando ciertos datos para poder hacer las entrevistas. Los jefes vamos a decir, de una empresa en lo que es una línea de producción, pues van a escuchar lo que necesitan escuchar de los trabajadores para poder realizar mejor su producción. Y así el CEO va a escuchar lo que necesita escuchar y lo demás lo oye, ¿sí? Entonces, es una competencia que necesitamos desarrollar y que todos la podemos desarrollar. Ya al final daremos algunos tips, ¿sí? Para desarrollar esta competencia. Y ahorita les voy a hablar de este libro, Tribal Leadership, que menciona en este libro a un especialista en liderazgo que se llama Warren Bennis y que dice que el problema grave de la sociedad es que no
escucha. Acerca de Warren Bennis nos va a decir algo Elías. Adelante, Elías. No, pues fíjense que realmente Warren Bennis ya murió por desgracia, pero fue un gran pensador y además creador de teorías de liderazgo muy interesantes. Desde hace muchos años, ¿no? Se interesó en el tema y buscó entender este liderazgo tribal de las épocas hace mucho tiempo para saber cómo se formó el liderazgo. Entonces de ahí viene buena parte de su teoría. Y lo que menciona María Luisa, pues es bien importante, ¿no? Él llegó a la conclusión, después de estar observando y estudiando al líder en la sociedad, en los grupos en los que intervenía, y a la mayoría de las personas que intervenían en este proceso social, y se dio cuenta que no sabemos escuchar como personas. Y este es todo un tema, porque efectivamente, más bien oímos que escuchamos. Y entonces caímos en este concepto del oír social, que no tiene que ver nada con la escucha, ¿no? La escucha es muy diferente al oír. Y precisamente lo que nos interesa en esta tarde es hablar de la escucha y su importancia, para que entonces realmente nos apliquemos a escuchar de la mejor manera y podamos entonces tener una mejor comunicación. Porque si no tenemos una buena escucha, la comunicación no se da al nivel que se podría dar. Adelante, María Luisa. Vamos a pensar en la escucha como un proceso y es algo en movimiento. Empezamos por oír, oímos ruidos, palabras, ¿sí? Cuando escuchamos, oímos, discúlpeme, porque tenemos mucho la palabra escuchar y realmente no escuchamos, oímos. Oímos esos ruidos, oímos las palabras, las guardamos, las enjuiciamos y elaboramos una historia para darle significado. Vamos a Eso es lo explicar cada común. uno de estos. Mándeme. Que eso es lo común exactamente que hacemos, ¿no? En el oír social. Oímos, guardamos la conversación en nuestro interior, la enjuiciamos y elaboramos la historia, porque le damos sentido a lo que estamos oyendo. Eso es lo general. Vamos a ver cada una de esas partes del proceso. Oír. ¿Con qué? Pues tenemos los oídos, ¿sí? E imagínense los oídos de un niño que escucha, tiene un año, menos de un año, 2 meses, y está aprendiendo las palabras. Pues son sonidos. Las palabras que entiende son las más comunes: leche, biberón, mamá, papá, el nombre del hermano, ¿sí? Lo que le están enseñando, pero en realidad está oyendo sonidos a los que poco a poco les va a dar significado. Entonces, oye. Para eso tiene un montón de neuronas que el niño o el adulto están poniendo en movimiento en ese momento que están llegando los impulsos auditivos a los nervios, pasa por las neuronas y empieza a canalizarse hacia aquellos lugares en donde hay algo que se refleja, algo conocido. Eso nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, oímos una palabra en francés o en italiano y la reconocemos. ¡Wow! Entendí buen amor, ¿sí? Y tiene un significado. Si no, es un montón de sonidos. ¿Por qué? Claro. Porque no le entiendo nada. Porque mis neuronas no tienen a dónde ir y a dónde captar la información porque no hay experiencia. Fíjense además que esto comenta María Luisa que es tan importante. Cuando hablamos de las neuronas, o María Luisa se refiere a las neuronas, como sabemos todos, están evidentemente en la corteza cerebral,
se conectan unas entre otras. Lo interesante es que afecta varias partes de nuestro cerebro, porque lo que oímos no solamente repercute en un área del cerebro, y repercute en muchas áreas. Y evidentemente esto provoca una experiencia, pero también reaccionamos con la experiencia que hemos tenido anteriormente, ¿sí? Y entonces puede ser que enjuiciemos, ¿no? Que juzguemos ¿sí? basado en esta experiencia, ¿sí? Ok. Entonces, ya vimos oír. Cuando oímos los ruidos, es con los oídos, se va a dar al cerebro y busca una experiencia. ¿Para qué? Ah, pues ya la encontró, la experiencia. Entonces, ya no oyes lo que la persona te está diciendo, sino que lo guardas, lo secuestras. Elías me decía, esa palabra no me gusta, pero esa es palabra cierta, porque lo secuestras, lo guardas y entonces empieza a funcionar tu diálogo interno. Ah, ya no le hiciste caso al que estaba Claro que no hablando. me gusta, porque imagínense lo que significa, ¿no? En realidad estamos guardándolo con nuestro diálogo interno, esa experiencia, ¿no? La guardamos ahí, sale el diálogo interno y empieza guara, 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 guara. Lo que le llamamos una escucha repetitiva, o sea, sale nuestro diálogo interno, entonces podemos decir, no, lo que él me está diciendo se parece a lo que mi abuelita o a lo que fulanito dijo, y entonces voy a contestar con lo que fulanito dijo. Pero en ese momento en que está el diálogo interno, que yo guardé la conversación del que estaba oyendo, ya avanzó la conversación del otro y yo estoy contestando al pasado, a lo que dijo antes, ¿sí? Y además lo estoy mandando de acuerdo a mi propia realidad, no a la realidad del otro. Exacto. El diálogo interno es propio de uno. Y en ese diálogo interno uno hace muchas cosas, ¿no? Uno evalúa muchas cosas, piensa muchas cosas. Su mente se va a otro lado y deja realmente de escuchar a la persona, porque está concentrado en su diálogo interno, respondiendo lo que se plantea a sí mismo. Y lo que le vas a contestar al otro, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que tus neuronas fueron y encontraron en el baúl de todo tu cerebro y entonces dijeron, es esto, y le mandas un mensaje al otro que estaba diciendo X, le mandas el mensaje de Y. Y además crees que está bien, ¿eh? Crees que está muy bien, que el otro se está equivocando, ¿sí? Y sigues escuchando repetitivamente tu diálogo interno. Entonces viene, o sea, cuando queremos escuchar, no solamente oír, sino escuchar, necesitamos callar nuestro diálogo interno. Y eso es un entrenamiento. Entrenamiento como, ¿sí? Cerrando la boca, es lo mejor. Esta ocasión voy a dedicarme a ver platicar a mis amigos. Y entonces empiezo a no solamente a oír, sino a escuchar. Y cuando sale un pensamiento mío de diálogo interno o que me estoy diciendo diferentes cosas o que estoy escuchando lo mismo, entonces me pongo a pensar, ¿qué estoy haciendo? No estoy callando, no estoy vaciándome para realmente escuchar. Estoy oyendo. Sí, porque como decía María Luisa hace un momento, el mensaje que enviamos es basado en nuestra propia realidad, no en la realidad de la otra persona, que es muy diferente a la nuestra propia. ¿Bien? Ok. Entonces, después de que secuestramos al pobre que tenemos enfrente de nosotros y que no lo escuchamos y nada más escuchamos lo de nosotros, bien, está salpicado esta escucha del diálogo interno con creencias. Me quiere fregar, quiere decirme esto y no se atreve. Qué barbaridad. Bueno, lo enjuicio, no se atreve. No, de seguro que quiere esto, pero yo soy mejor. Me estoy comparando con él. Y eso va a formar en mí una actitud.
Me quisiera detener un poquito en las actitudes. Las actitudes vienen de las emociones, ¿sí? Una emoción es algo que siento en un momento dado, que según Paul Ekman son 6, creo que ya las hemos mencionado en alguna otra ocasión, y si no, son conocidas como la felicidad, el miedo, la ira, el asco, la sorpresa, ¿sí? Y la tristeza. Y esas emociones, cuando las empezamos a tener muy repetitivas, que ya casi ni las, vamos a decir, ni las tomamos en cuenta, es porque ya están coloreando nuestra vida. Usa el término de colorear, como cuando tenemos una fotografía y le ponemos un filtro rojo y toda se ve roja, o le ponemos un filtro azul y todo se ve azul. Bueno, las actitudes son como esos colores, colorea nuestro medio ambiente, colorea nuestra vida, colorea nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque las hacen motivantes, expansivas, alegres, llenas de vida, o las hacen todas tristes, todas caídas. ¿Y qué hago? ¿Sí? Tengo una actitud negativa. La actitud puede ser que sea mía nada más, puede ser que sea de toda mi familia. Sabemos de familias muy fiesteras, muy alegres, que por todo se reúnen, toda la familia, ¿sí? Y tenemos familias que son más individualistas, se ven en ciertas épocas, se escriben nada más por el chat, ahora porque antes era por correo, y entonces están muy tranquilas porque están separaditas. Bueno, también las empresas. Hay equipos que son muy unidos, muy positivos, muy trabajadores, y hay equipos que son muy separados. Y en las empresas no se vaya, no se vale, también las empresas, ¿sí? Hay empresas muy pujantes y hay empresas muy precavidas, hay empresas muy innovadoras y hay empresas muy conservadoras. Entonces, estas son las actitudes. Las actitudes son desde el nivel personal hasta el nivel organizacional o más de un país completo. Entonces, así decimos, los americanos son esto, los mexicanos son lo otro, los canadienses. O sea, claro que hay individuos, pero en términos generales, la actitud es un color, es un filtro por el cual paso e interpreto toda esta realidad. En juicio, mis creencias, mi experiencia, mi diálogo interno, todo va coloreado por las actitudes. Entonces, eso de los juicios, el enjuiciar a la gente, es muy delicado, y sobre todo porque lo hacemos a nivel inconsciente. No lo hacemos a nivel consciente, ¿sí? Para cuando acordamos, ya salió el juicio acerca de la persona que tenemos enfrente o del grupo que tenemos enfrente. Y basado en nuestras creencias propias, ¿no? En lo que creemos, cómo funciona el mundo, cómo es el mundo, cómo es la persona. Y entonces con esas creencias hacemos juicios. Y también esos juicios provocan actitudes. Nos dan actitudes. Nos hacen sacar nuestra experiencia actitudes en base a situaciones más o menos similares. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, vamos a ver el siguiente punto. Espérenme tantito porque andaba abriendo el chat y pronto, ay no, se me está tapando. Es la anterior, María Luisa. Ahí, Pues yo sé que es la anterior, pero ahí, la siguiente, la que sigue. lo que pasa es que Es la diapositiva que sigue. yo lo sé, pero lo que pasa es que no la voy a ver. A ver, ¿ahí la ves? Es que ya. Es la historia. Ahí Ya se me está. salió. Ahí está. No, lo que Historia. pasa es que tenía algo atravesado del chat. Okay. Entonces no leía. Estaba ciega. Ok. Todo desde que oímos
a través de los oídos, nuestras neuronas, nuestra experiencia, hasta el final, el poder escuchar es para darle sentido. Oímos sonidos y le voy a dar un sentido al final. Ese sentido lo hago a través de una historia, que puede ser falso o verdadero, porque en realidad pues, está permeada por mi realidad, por mi experiencia, por mis creencias, por mis juicios, ¿sí? Entonces, en una historia hay hechos. Nadie los puede quitar. Nadie los puede negar. Algo se cayó, el sol salió, llovió ayer, ¿sí? Entonces, llovió ayer es un hecho real. No lo podemos negar. Es lo objetivo, ¿sí? En ese hecho, ¿sí? Hay acciones directas del hecho, ¿sí? Las calles se mojaron, las calles se inundaron, corría agua por la calle. Es una realidad, es una acción derivada del hecho. Pero si yo digo que, ay, estaba tan rica el agua que me descalcé y mojé mis pies en el agua. Entonces esa ya no es una acción directa de que lloviera, sino es un gusto que me estoy dando, ¿sí? Que estoy platicando, que estoy diciendo de la historia. No es propiamente de que haya llovido, sino es de que yo me descalcé y disfruté el agua. Pero luego llega Elías y me dice, te vas a enfermar. ¿Cómo se te ocurre descalzarte? Ajá. Entonces, eso viene a otro nivel. Es resultado de que yo dije que disfruté el agua y me descalcé, ¿sí? Entonces, en nuestras historias que escuchamos de los demás o que creamos, tenemos que ver qué estamos haciendo derivando las cosas del hecho o de la conversación propia. Del hecho era, las calles se mojaron, las calles corría agua, ¿sí? De la conversación es, disfruté de descalzarme en el agua. Te vas a enfermar por descalzarte en el agua, ¿sí? Es una preocupación muy norteña, Elías, porque como llueve tan poco, decimos que mal se moja uno afuera y se enferma. No es cierto, pero bueno, eso dicen. Okay. Esta es una conversación acerca de la conversación. Fíjense cómo empezamos a derivar las cosas y todo empezó con que llovió ayer y ya vamos en que los norteños poco llueve y nos podemos enfermar. Esa es una explicación, porque todas las historias buscan dar una explicación de un hecho. Nada más que las acciones muchas veces las interpretamos o las derivamos del hecho que pasó y las interpretamos, ¿sí? Podemos decir, ay, María Luisa, qué bárbara, se descalza en plena calle, qué ocurrencias. Y Elías dice, no, pues sí, nada más a un norteño se le ocurre ponerse a descalzarse en plena calle. Entre paréntesis, anoche casi lo hago. Sí, porque sentía tan rica el agua que no me importaba mojarme, no me importaba. Era fabuloso ver sentir en el cuerpo el agua. Y todos los que me escuchan y que estaban aquí en Monterrey anoche, pues creo que pueden compartir parte de mi opinión. Es riquísimo mojarse en la lluvia. Sí, y fíjense, amigos y amigas, que esta historia, basada en hechos, en acciones, explicación e interpretación. Digamos que cuando hablamos de interpretación es como darle sentido a esos hechos y darle un significado a esas acciones, a lo que estamos viviendo. Y aquí lo interesante es que cada quien tiene su propia manera de actuar, de explicar y de interpretar. Por eso es interesante
escuchar realmente a la historia de la otra persona, para saber qué accionó, cómo se le explicó y qué significado le da. Y entonces cuando realmente escuchamos, es cuando viene mucho más conexión y comunicación. Pero si solamente oímos y nos basamos en nuestro diálogo interno, ¿lo puedes regresar, por favor? Sí, claro que sí. Y nos basamos básicamente en nuestro diálogo interno, pues entonces estamos básicamente deformando la comunicación porque está basada en nuestra propia explicación, nuestras propias acciones, nuestra propia interpretación. Y entonces el diálogo interno prevalece sobre la comunicación que estamos escuchando de la otra persona. Es todo, María Luisa, gracias. Y es cuando vienen los problemas de comunicación. Porque si desde un principio estamos en nuestro diálogo interno, en nuestras neuronas, en nuestra experiencia, pues el otro pobre ya voló. Y si de pilón no le ponemos atención a separar qué es lo que realmente se deriva de este hecho y qué es algo más allá, mojarse, ¿sí? Disfrutar, preocuparse porque se pueden enfermar, costumbre de los norteños. Y no sabemos deslindar esas cosas. ¿Qué es lo que necesitamos para deslindar? Aprender a vaciarnos y realmente escuchar lo que las otras personas están hablando, no oír, porque ahí empezamos mal. Tenemos que escuchar, ¿sí? Saber cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros juicios, cuál es nuestra experiencia previa, para no contaminar lo que la otra persona nos está diciendo. Porque si a la hora que estamos entrevistando, si a la hora que estamos dando una instrucción en un equipo, si a la hora que estamos escuchando a un trabajador, estamos con nuestro diálogo interno, pues ya no lo escuchamos y realmente no estamos dando lugar a una escucha profesional. Exacto, y por lo tanto no hay comunicación. No hay comunicación. Podríamos decir en este escuchar, ¿sí?, que nos ayuda a establecer buenas comunicaciones. Vas a decir, no, pero pues si estoy escuchando, no me estoy comunicando, no estoy hablando. No, pero lo que voy a hablar responde realmente a lo que la persona estaba hablando, no a lo que yo estaba en mi cabeza, en mi experiencia, en mis creencias, en mis juicios. Por ejemplo, alguien puede decir, es que yo tengo mucha experiencia entrevistando. Pues sí, pero ¿te callas realmente? ¿Callas tu mente? ¿Escuchas o nada más oyes? Y lo comparas con lo que ya tienes en tu mente. Porque es muy fácil. Es muy fácil para el médico, para el enfermero. O sea, estás oyendo y estás en ese momento mandando a ver, a qué corresponde este síntoma. Ya, puse uno. Y luego, no, fíjate que es de esta columna, acá pongo uno. No, pero fíjate que siempre sí es de la columna 3, entonces pongo 2. Y ya no hay ninguno de la columna, no, pues entonces ya no hay ninguno de la columna 1, hay 2 de la columna 3, es el 3. Y el pobre señor hablaba y ya no lo pelé. ¿Por qué? Porque estoy poniendo atención a mi experiencia. Entonces, una buena comunicación se basa en una buena escucha. Una buena retroalimentación. Si yo la estoy recibiendo y me estoy defendiendo porque me dice esto, qué ocurrencias, este ha de haber sido mi compañero fulano y esta lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho asado, ¿sí? Entonces no recibo la retroalimentación. Si escucho realmente, voy a recibir retroalimentación. Pero si no, me estoy defendiendo, estoy justificando, estoy mandando culpas a otros lados y yo me estoy limpiando, ¿sí? Y una buena retroalimentación y una buena comunicación me van a llevar a generar opciones de aprender realmente lo que de esa situación, lo que necesito, de lo que me están diciendo, lo puedo aprender, mejorar, ahí va una coma en aprender, es coma, mejorar
y conocer nuevos puntos de vista. Si yo me dedico a oír y a escuchar mi diálogo interno, no voy a conocer nuevos puntos de vista. Entonces, no voy a aprender. No tengo la oportunidad de crecer. ¿Sí? Esto es en sí la importancia de escuchar. ¿Qué tips puedo así poner como clave? Vaciar tu mente, que ya lo había dicho. En el momento Parar el que diálogo interno, parar ¿no? el diálogo interno. Sí, a eso me refiero con vaciar. Uh-huh. O sea, simplemente paro mi diálogo interno y me van a decir, ay, es muy difícil, ¿cómo se te ocurre? Bueno, 10 minutos antes de levantarse o cuando se meten a la regadera, o cuando se están lavando los dientes, practiquen el mindfulness o practiquen ese vaciado de la mente. O sea, báñense de una forma consciente, ¿sí? 10 minutos antes de levantarse, pongan su mente en blanco, ¿sí? Nada más no le vayan a hacer como le hizo mi marido un día, que estaba fuera de viaje y dijo, no me puedo dormir. Y me habló como a las 12:30 de la noche. No me puedo dormir. Y le dije, pues, quédate bien, pon una pantalla en tu mente y vela y te vas a quedar dormido. Porque así le hacía yo. Entonces, como a la hora y media me habla y me dice, me tienes hecho, y dijo algo que no lo voy a repetir aquí, dijo, viendo la pantalla de la lámpara que está en la recámara, pero para mí era una pantalla mental, no una pantalla de la lámpara Claro. que estaba al lado de la cama. Pero bueno, Ok, él bueno, estaba tratando de poner su mente exacto, exacto. en blanco, pero no con una luz prendida y un foco, ¿verdad? Exacto, Pues no, exacto. pero bueno, eso es poner la mente en blanco, poner una pantalla en blanco, un pizarrón en blanco en su mente y tratar de poner la atención ahí para que no surge el diálogo interno. Ahora, si va a surgir el diálogo interno porque la cháchara, la plática surge mucho, pues cuenten del 1 al 10, del 1 al 10, del 1 al 10, o cuenten, o díganse, inhalo, exhalo, o 1, 2, 1, 2, ¿sí? Al inhalar, 1, al exhalar, 2. Y así se van, y van a ver, quizás los primeros 8 o 10 días digan, ay Dios, esto no da resultado, pero van a ver que tanto va el cántaro al agua hasta que se quiebra. Van a aprender a meditar, van a aprender a parar el diálogo interno y van a aprender a escuchar. Y van a ver cómo mejora su comunicación, Exacto, cómo exacto, crecen, cómo se desarrollan. exacto. Porque fíjense que cuando hay una buena comunicación, como menciona aquí esta lámina, reciben retroalimentación de la otra persona más fácilmente porque están dispuestos a escuchar y con la retroalimentación crecemos, pero también damos mejor retroalimentación a aquellos que nos la solicitan porque hemos puesto atención y hemos escuchado lo que sucede. Y qué maravilla que en base a esta capacidad de escucha podamos tener otras opciones para aprender. Y si aprendemos, mejoramos. Entonces, realmente por eso es tan importante la escucha, ¿eh? Porque realmente nos da puntos de vista que no hemos contemplado por no escuchar. Entonces, eso es el enriquecimiento con la escucha. ¿Verdad que vale la pena practicarlo? Adelante, amigos, adelante. Es, espero que nos hayan escuchado realmente, que no hayan estado con el diálogo interno. Ya Sí. lo repetimos, pero bueno. Pensando en la junta de rato o de la persona aquella que me ofendió, o que me dijo cosas que no me gustaron, o aquella que me cae muy bien y entonces me la paso muy, muy divertido con esa persona, ¿no? O muy a gusto. Exacto. Por ahí se va la mente, ¿no? Ok, adelante, María Luisa. La mente sabe, híjole, escurrirse por todos Exactamente. lados. Pero, y tan pronto está en el pasado, como está en el futuro, Sí, es está en atemporal. Europa, está aquí, X, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Yo me puedo ir ahorita al aeropuerto y regresar y ver el tráfico que hay rumbo al aeropuerto.
La mente vuela. Exacto. Entonces no escuchamos, nada más Exacto. oímos. Y fíjense que lo que los expertos recomiendan es que realmente enfoquemos nuestra mente en las actividades que hacemos. Mientras más tiempo nuestra mente está concentrada y enfocada en ello, mejor se aprovecha la mente y la actividad cerebral. Y entonces podremos escuchar mejor. ¿Sí? Es la intención de todo esto, que nuestra mente se enfoque y capte realmente lo que la otra persona quiere decir. Quiere decir que nuestra mente está trabajando, no se está yendo por otro lado, no está en un tema más pasivo. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, pues creo que eso es todo por hoy. Si hay alguna pregunta, si hay algo que nos quieran comentar, pues con todo gusto. Estamos a sus Aquí órdenes, estamos. ¿sí? Y dice una pregunta, ¿hay alguna forma de hacernos escuchar con otros? ¿Cómo podemos aumentar la disposición de a otros a escucharnos genuinamente? Mira, yo creo que debemos de empezar por nosotros mismos, escuchar genuinamente al otro y ponernos como ejemplo. Pero si hacernos escuchar por los demás, eh, creo que ahí entraríamos en el campo de la comunicación, es que si yo digo algo, me aseguro de que lo que yo te dije, lo que tú entendiste, yo fue lo que dije. Entonces, preguntamos, ¿me di a entender? ¿Me expliqué? Porque es muy feo que digas, ¿me entendiste? Pues no, ¿verdad? Es mi responsabilidad hacerme entender. Entonces, pregunto, ¿me expliqué? ¿Me di a entender? Y si no me estaba poniendo mucha atención y no lo puede repetir, entonces, pues no me lo va a repetir completamente y lo vuelvo a explicar, pero te aseguro que esa persona la segunda vez va a poner atención y va a parar en algo su diálogo interior, ¿sí? Bueno, si una comunicación está rota, ¿cuál sería la manera de retomarla? Pues mira, yo en un principio platicaría con esa persona de cosas, vamos a decir, intrascendentes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O alguna cosa de trabajo. Y poco a poco rompería la resistencia de esa persona. Es una conversación difícil. Hoy en la mañana tuve una bastante difícil. Pero, y la persona empezó así como si trajera un yelmo, así de la Edad Media, un yelmo de fierro. Pero al final de cuentas se lo quitó, porque no me ganché con esa parte de ella, sino que seguía hablando de lo que tenía que hablar y no toqué la otra parte. Al final de cuentas ella la tocó, porque se le hizo una pregunta y no contestó no dio respuesta a la pregunta, sino que habló de lo que traía atrás. Entonces la escuché, francamente, le digo, pues sí, muy buena explicación. ¿Y qué pasa con esto? Y volví a hacer la pregunta. Entonces, no te ganches con la persona. Creo que esa es una manera de que cuando algo está roto, saludas como si no pasara nada y empiezas, pero ahí depende de ti. Si tú quieres que la conversación se reinicie y después, de acuerdo a la oportunidad, puedan aclarar lo que rompió la conversación, sería muy bueno. ¿Sí? Sí, no hay que engancharse emocionalmente y parte importante es que escuchemos realmente. Si escuchamos, la otra persona empieza a escuchar por el ejemplo que le estamos dando y realmente buscar entender lo que nos dice y la forma en cómo nos dice, sin interrupciones, sino dejarlo que termine de expresarse. Claro, fíjate que esto nos liga con otra pregunta que hace Marta Rodríguez y nos dice, ¿qué hacer con alguien que habla demasiado y se desenfoca
del tema principal. Eso es algo muy común, pero bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el tema principal? La estamos oyendo. Y le podemos decir, espérame. ¿Qué pasa? Y hacemos una pregunta del tema principal. ¿Sí? Y se vuelve a hablar y hablar y hablar y se vuelve a ir y te la vuelves a traer. ¿Sí? Practicar eso, así como a veces en mis cursos los pongo a practicar, el salirse por la tangente, que sería lo que hace esta señora, se sale, se va para otro lado. Bueno, aquí es, te traigo el tema, y yo a veces los pongo a salirse del tema, para no tocar el tema principal, en el caso de cierto tipo de ejercicios. Pero considero que te le quedas viendo y le dices, a ver, no entendí esto, y ¡pum!, vuelves a centrar en el tema principal. Y cada vez que vuelve a salir, se lo centras nuevamente. Lo vuelves a centrar. Pregunta. Sonriendo, viéndolo en los ojos, muy amable, pero lo vuelves a centrar. Y escuchando, ¿no? Pero nuevamente lo centras nuevamente, ¿no? Sí, exactamente. Con el objeto que lleguen a la conversación que quieren, que es lo que quedaron de conversar. Bien. Ok, hay otra pregunta. ¿Cómo puedo lograr que me escuche un sabelotodo? Haciéndole preguntas y preguntas y preguntas, a ver si él te las contesta. Va a llegar el momento que no. ¿Sí? Va a llegar el momento que no. Y si no, simplemente hazle preguntas. ¿Quieres que él te escuche? Y él es un sabelotodo. Hazle preguntas para que él tenga la oportunidad. Es paradójico. Le vas a hacer preguntas para que demuestre su sabelotodo y en algún momento dado tú vas a completar la respuesta, porque no es un sabelotodo, que tú querías escuchar. ¿Ok? Sí, pues nadie sabe todo, ¿verdad? No, nadie sabe todo. No, nadie sabemos todo. Así es. Ok. Bueno, pues terminamos esta tarde. Nos vamos a ver dentro de un mes. Si alguno de ustedes tiene algún interés especial por algún tema, con todo gusto, lo puede poner en nuestro LinkedIn o lo puede poner en el chat ahorita, aquí, y Patti nos tomará nota. Me dio mucho gusto estar con ustedes hoy en la tarde. Igualmente para todos, un placer, ¿eh? Nada más termino con un mensaje que creo que es importante que todos nos vayamos con él. Es que cuando escuchamos realmente, nuestro bienestar se incrementa, porque la relación se hace más personal, más profunda y mejor. Y entonces viene más productividad en cualquier campo, cuando se esta comunicación verdadera. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Que la Próximo. pasen muy bien y estamos en contacto. Gracias. Bye. Hasta luego.